Buenos días, hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme en estos videos. El día de hoy vamos a conocer sobre qué es el Catecismo de la Iglesia Católica, y estoy hablando de este libro. Muchas veces ustedes lo van a encontrar con una pasta como esta, que es un color cafecito, y algunos de ellos tienen alguna pasta color celestito. Entonces, la pasta pues no afecta el material que está adentro. El Catecismo de la Iglesia Católica es una de las herramientas que nosotros utilizamos como católicos. Entonces es bueno que si usted lo puede comprar, pues cómprelo. Porque nosotros no dependemos de un solo libro. Nosotros sabemos que en la Biblia, ¿verdad?, encontramos la palabra de Dios. Pero antes de que la Biblia fuera formada, ya existía la iglesia, porque recordemos que fueron los padres de la iglesia los que seleccionaron los libros canónicos que tenemos en la Biblia. Entonces, antes de que la Sagrada Escritura fuera puesta junto a la Biblia, ya existía lo que es la tradición. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nosotros encontramos lo que es parte de la tradición. Ahora bien, la Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero el Catecismo de la Iglesia Católica está dividido en numerales. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene en total 2.865 numerales y está dividido primeramente en secciones. Luego de la sección tiene un capítulo. Después del capítulo tiene del tema que se habla, y allí van los numerales, van progresivamente desde el numeral número 1 hasta el numeral 2865. Y como todo libro, pues tiene un prólogo y también tiene un índice. Ahora bien, ¿cuál es la historia de este catecismo de la Iglesia Católica que nosotros utilizamos en este momento? Vea, el catecismo romano que se utilizaba anteriormente estuvo, diríamos, en pie o se utilizó casi por 500 años. Entonces, después del Concilio del Vaticano II, en el año 1985 hubo un sínodo, y en ese sínodo fue donde los padres de la iglesia pidieron o sugirieron de que ya era tiempo de revisar ese catecismo que la iglesia tenía. Entonces el Papa Juan Pablo II fue quien se tomó la tarea de revisar este catecismo, y como esa tarea pues él no lo podía hacer todo, entonces él vino y formó una comisión de obispos, una comisión de cardenales, y al encargado que él dejó de esa comisión era al que entonces era el cardenal Joseph Ratzinger, que después se convirtió en el Papa Benedicto XVI. Entonces, como vemos, el que llevó la batuta en revisar el catecismo fue el Papa Benedicto XVI. Bueno, este catecismo fue aprobado el día 11 de octubre de 1992. Entonces, desde el año 1986, cuando esa comisión comenzó a revisar el catecismo que teníamos anteriormente, duraron prácticamente pues 6 años. Ahora bien, ¿cuál es el contenido que tiene este catecismo? El contenido está basado en los 4 pilares que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, y que es la profesión de la fe, que conocemos el credo, los sacramentos, los 10 mandamientos y la oración. Eso tiene que ser en orden, y voy a profundizar un poquito más en ello más tarde. Pero también la comisión que puso junto este catecismo
tomó como base 3 textos bíblicos, y esos textos bíblicos es con los cuales pues ellos se dirigieron para empezar a desarrollar el proceso o el trabajo de poner junto el catecismo de la Iglesia Católica. Y los textos bíblicos son los siguientes. Está en el libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 3, es un texto bíblico, ya lo vamos a ver. El segundo texto bíblico es el de la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo del 3 al 4. Y el tercero es el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Cada uno de ellos lee de esta forma. Primeramente Juan, capítulo 17 y versículos 3 nos dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo enviado Jesucristo. Luego, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice lo siguiente: Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y el tercer texto bíblico que se tomó como base o como prólogo para este catecismo está en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Y dice: No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Entonces, una vez ya escogidos esos 3 textos bíblicos, podemos pasar para qué es el fin o los destinarios de este catecismo. Entonces, para eso vamos a ver el numeral número 11. Nuevamente, en el numeral número 11 del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver cuál es el fin y destinarios de este catecismo. Y dice lo siguiente: Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio del Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en diversos países. Entonces, además del catecismo, también se autoriza el compendio. El compendio es todavía una síntesis de lo que es el catecismo. Y en el numeral número 12 nos dice: el presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis, en primer lugar a los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirigen a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Entonces, como podemos ver, el catecismo es una herramienta que a todos nosotros los cristianos católicos nos sirve para conocer más lo que es la santa doctrina que tenemos. Y luego dice la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares: la profesión de la fe bautismal, es el símbolo; los sacramentos de la fe, la vida de la fe; los mandamientos; la oración del creyente.
Entonces, como vemos, son 4 los pilares que nosotros tenemos en la doctrina católica que practicamos, que es la profesión de la fe, los sacramentos de la fe, la vida de la fe y la oración en la vida de la fe. Ahora bien, ¿cómo esto la iglesia lo detalla? Y se lo voy a leer en el numeral número 14, nos da un resumen de lo que es la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, que es la profesión de la fe. Y dice lo siguiente: los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Por eso, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre y la fe, por lo cual el hombre responde a Dios. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Ahora, la segunda parte del catecismo se refiere a los sacramentos, y el catecismo lo resume de esta forma, y está en el numeral número 15. La segunda parte del catecismo expone como la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia, particularmente en los 7 sacramentos. Recordemos que los 7 sacramentos son 7 vías de salvación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la tercera parte, ¿verdad?, de que está basada nuestra doctrina y el catecismo es la vida de fe, o sea, está hablando de los 10 mandamientos. Y dice lo siguiente, en el numeral número 16. La tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre en ayuda de la ley y de la gracia de Dios, mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad desarrollado en los 10 mandamientos de Dios. Y la cuarta parte, o el cuarto pilar, ¿verdad?, que tiene el catecismo es la oración en la vida de la fe. Y esto lo encontramos en el numeral número 17 y dice lo siguiente: la última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Se cierra en un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor. En ella, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Entonces, hermanos, como vemos, si nosotros queremos conocer más de lo que es nuestra santa doctrina, podemos obtener el libro del Catecismo de la Iglesia Católica y usted puede volver a escuchar este mensaje y ya tener una idea de cómo utilizarlo. Prácticamente el catecismo para nosotros es como un diccionario. Por ejemplo, usted quiere saber cómo la iglesia define lo que es el bautismo. Entonces, en ese caso, yo me voy al numeral 1213 y allí dice, primeramente en el numeral 1210, comienzan los 7 sacramentos de la iglesia. Y en el numeral 1213 nos dice que el bautismo lo define de esta forma: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana,
el pórtico de la vida en el Espíritu y las puertas que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Entonces, si usted quiere saber cómo la Iglesia define lo que es la Eucaristía, cómo es la confirmación, usted quiere saber qué la Iglesia, cómo define lo que es el orden sacerdotal, lo que es la unción de los enfermos, lo que es el matrimonio, entonces usted lo busca en el Catecismo de la Iglesia Católica, usted se va al índice y ahí le dice en qué página usted encuentra la información que usted necesita. Bueno, hermanos, espero que este video haya servido de algo instructivo. Y si a usted pues le gusta este video, se lo puede pasar a un hermano, el cual también se puede beneficiar de esta enseñanza. Y si usted cree conveniente, pues se puede inscribir a este canal. Pero sobre todo quiero darle las gracias por seguirme acompañando en esta misión, en este apostolado. Muchas gracias, hermano, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.